Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que sinceramente ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y entre los fans, una historia que promete revelar aspectos hasta ahora desconocidos de una relación que muchos creían conocer a la perfección. Estamos hablando del amor entre Aatai y Serena, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria y que hoy vamos a explorar en profundidad, desentrañando esa verdad oculta que el título de nuestro vídeo promete. Si eres un fanático de sus carreras, de las series en las que han participado, o simplemente te fascina el mundo de las celebridades turcas, quédate con nosotros porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de empezar a sumergirnos en todos los detalles, te recuerdo, si aún no lo has hecho, que te suscribas a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido y te asegura no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Como les decía, hoy vamos a hablar de Aatai Ulusoy y Serena Sarıkaya. Dos de los actores más populares y talentosos de Turquía, que han conquistado corazones tanto en su país como a nivel internacional. Sus carreras han estado marcadas por éxitos rotundos, personajes inolvidables y, por supuesto, una vida personal que a menudo genera gran expectación. Se rumoreaba, se especulaba, y en algunos momentos incluso se confirmaba, que habían tenido una relación, un romance que muchos consideraban de ensueño. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué sucedió realmente entre ellos? ¿Fue un amor fugaz, un vínculo profundo o algo completamente diferente? Nuestro objetivo hoy es intentar dilucidar esa verdad oculta, basándonos en lo que se ha dicho, en lo que se ha especulado y sobre todo, en cómo esta supuesta relación, o las interacciones que tuvieron, pudieron haber influido en sus vidas y carreras. Vamos a empezar por el principio. Aatai Ulusoy, conocido por su carisma y por papeles que han dejado huella, como el de Emir en Medcezir, o el joven mafioso Sarp Yılmaz en Dierde. Serena Sarıkaya, una actriz deslumbrante y versátil, que brilló con luz propia en series como Medcezir, Kiralık Aşk, y más recientemente en Sameran. Precisamente Medcezir fue el escenario donde sus caminos se cruzaron de forma profesional, interpretando a una de las parejas más icónicas de la ficción turca, Yaman y Mira. La química entre ellos en pantalla era innegable, palpable. Y es esa química, esa conexión que transmitían, lo que sembró la semilla de los rumores de que su romance trascendía la ficción. Durante el tiempo que trabajaron juntos en Medcezir, los medios turcos no tardaron en captar cada uno de sus movimientos. Se les veía juntos en eventos, en salidas y cada pequeña interacción era analizada con lupa. El público, encantado con la pareja Yaman Mira, deseaba fervientemente que esa magia se replicara en la vida real. Y en muchos sentidos, parecía que así era. Se hablaba de citas, de momentos románticos, de una relación que, aunque nunca se oficializó de manera explícita por ellos mismos en ese momento, muchos daban por sentada. La prensa sensacionalista se deleitaba con cada detalle, y los fans consumían ávidamente cada noticia. Pero, ¿qué hay detrás de la pantalla y de las portadas de revistas? Aquí es donde empieza a asomar esa verdad oculta. Con el tiempo, la relación que muchos creían tan sólida pareció enfriarse, o al menos, las apariciones conjuntas se hicieron más escasas, y las especulaciones cambiaron de rumbo. Algunos decían que simplemente la presión mediática había sido demasiado, que la intensidad de los rumores había afectado su vínculo. Otros, más escépticos, sugerían que quizás la relación nunca fue tan profunda como se creía, y que gran parte de lo que se veía era producto de la química actoral y la estrategia de marketing de la serie. Y aquí es donde debemos ser cautelosos. La línea entre la vida profesional y la personal de las celebridades es a menudo borrosa para el público. Cuando dos actores comparten tanta pantalla, especialmente en roles románticos, la admiración de los fans puede ser tan fuerte que llegan a desear verlos juntos fuera de cámaras y esto, a su vez, puede influir en cómo se percibe su relación. La intensidad con la que los seguidores vivieron la historia de Yaman y Mira, hizo que esperaran una continuación en la vida real. ¿Qué sabemos con certeza? Sabemos que trabajaron juntos y que tuvieron una gran química. Sabemos que hubo rumores de romance y que ambos fueron vistos juntos en varias ocasiones. ¿Pero qué significó realmente esa etapa para ellos? Esta es la parte que entra en el terreno de la interpretación y de la información más velada. A lo largo de los años ambos han mantenido un perfil relativamente reservado sobre sus vidas sentimentales, especialmente cuando se trata de relaciones pasadas o pasadas de moda, pero no tanto. Una posible verdad oculta podría ser la intensidad de la presión.
mediática que enfrentaron. Cuando eres una pareja que genera tanto interés, cada paso se convierte en noticia, y esto puede ser abrumador. Es posible que hayan intentado mantener su relación lo más privada posible, y que las constantes miradas y especulaciones les hayan dificultado vivirla con naturalidad. O quizás, como ocurre en muchos casos en Hollywood y en la industria turca, la relación fue real, pero el tiempo, las diferentes trayectorias vitales o profesionales, o simplemente la evolución de los sentimientos, llevaron a su fin. Otra faceta a considerar es cómo esta relación, real o percibida, pudo haber impactado sus carreras. Medcezir fue un trampolín para ambos, consolidando sus carreras y llevándolos a un nivel de fama aún mayor. La química entre Atay y Seriney fue uno de los pilares del éxito de la serie. Podría ser que la intensidad de esa conexión en pantalla, y los rumores que generó, hayan ayudado a proyectar una imagen de ellos como pareja que, aunque fuese solo por un tiempo, benefició su popularidad. También es importante recordar que con el paso del tiempo, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Atay ha tenido éxitos como The Protector en Netflix, y Seriney ha continuado deslumbrando en proyectos tanto en televisión como en cine. Sus vidas sentimentales actuales, aunque también sujetas a escrutinio, son distintas a aquella etapa. Esto refuerza la idea de que, si bien hubo algo entre ellos, fue un capítulo que, como la mayoría de los capítulos en la vida, tuvo su principio y su fin. La verdad oculta podría no ser un secreto escandaloso, sino más bien la realidad de cómo funciona una relación entre dos figuras públicas bajo el constante escrutinio de los medios y del público. Podría ser la comprensión de que la química en la pantalla no siempre se traduce en una relación duradera en la vida real, o que los sentimientos evolucionan de maneras impredecibles. Quizás, la verdad oculta es simplemente que a pesar de todo el revuelo, ambos actores eran jóvenes, exitosos y estaban viviendo sus vidas. Y a veces lo que el público anhela ver no es necesariamente lo que sucede tras bambalinas. Es posible que la relación haya sido genuina, que haya habido amor y conexión, pero que, como tantas otras relaciones, simplemente no haya llegado a ser para siempre. Para concluir, el amor entre Atay y Seriney, o al menos las especulaciones y la realidad que las rodearon, nos dejan varias lecciones. Nos recuerdan la fuerza del carisma y la química en la actuación, cómo puede cautivar al público hasta el punto de desear una extensión en la vida real. Nos muestran también la complejidad de la vida de las celebridades, donde cada aspecto de su existencia puede ser magnificado y analizado. La verdad oculta de su romance, si es que la hay en términos de un gran secreto, quizás reside en la simple pero poderosa realidad de que las relaciones humanas son complejas y a menudo privadas, incluso para aquellos que viven bajo los focos. Lo que sí es seguro es que su conexión en Medcezir dejó una marca imborrable en la televisión turca y en la memoria de sus fans. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta aquí, y que hayan compartido este tiempo con nosotros explorando este intrigante tema. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creían que su relación era real y profunda? ¿O siempre sintieron que era algo más ligado a la ficción? Déjenos sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes también les interese este mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.